Había pasado un año desde la muerte de mi esposo. Mi hijastro regresó a casa. Desde ese día, algo en mí empezó a no estar bien. Por la noche dormía profundamente, pero cada mañana me despertaba dolorido, tan cansado que apenas podía levantar los brazos. Me dolía el cuerpo y empezaron a aparecerme extrañas manchas rojas en la piel. Un día, por casualidad, no bebí la sopa de nido de pájaro que me trajo. Esa noche oí un leve crujido en la oscuridad. De repente una mano grande me agarró el tobillo. «Mamá», dijo en voz baja. «Padre se ha ido, ¿no deberías mirarme ahora?» Querido Owen, el día que Pei Waichuan regresó a la capital con el desfile de la victoria de su ejército coincidió con el día en que yo había enviudado, hacía un año. También era el primer aniversario de la muerte de su padre. Cabalgaba sobre un alto caballo de guerra, vestido con una túnica púrpura y un cinturón dorado. Cuando sus ojos profundos me miraron, sentí como un frío otoñal en el aire. No quedaba rastro del chico harapiento de años atrás. Tranquilicé mi tono, me sequé los ojos y le ofrecí unas palabras de consuelo. Solo asintió levemente todavía con la armadura puesta, y sin siquiera quitársela, encendió una varilla de incienso para el viejo duque. Era como si el muerto fuera mi padre, no el suyo. Aún así me trataba con cierto respeto, visitándome mañana y tarde sin falta. Él mismo preparaba los tónicos y medicinas que el emperador me había otorgado y los traía a mis aposentos. Pero desde su regreso, empecé a sentirme cada vez más extraña. Al principio dormí demasiado profundamente, como si mi reloj biológico se hubiera estropeado. Incluso después de que Xiao Tao me llamara varias veces, apenas podía despertar. Entonces empezaron a aparecerme manchas rojas por todo el cuerpo sin motivo alguno. Mientras me peinaba, Xiao Tao refunfuñó: «Ya es otoño. ¿Cómo es que los mosquitos siguen siendo tan feroces? Pobre señora, qué piel tan bonita y ni siquiera los mosquitos pueden dejarte en paz». Respondí con indiferencia, apenas levantando los párpados. Los mosquitos no eran el único problema. Quizás era el frío o quizás simplemente estaba perezoso. Últimamente sentía los brazos doloridos y pesados, el cuerpo débil y blando. Contando los días, ya había durado medio mes. ¿Medio mes? ¿No era ese exactamente el tiempo que Pei Waichuan llevaba en casa? Abrí los ojos de par en par. Sí, todo empezó solo después de su regreso. Esa noche Pei Waichuan llegó a mi habitación, en el pabellón Qingel, con un tazón de sopa de nido de pájaro, tan cortés y respetuoso como siempre. Pero una vez que empiezas a sospechar de alguien, tu forma de verlo cambia. Lo vi inclinarse ligeramente al entregarme aquel cuenco de porcelana azul y blanca, su expresión era humilde, casi servil, e incluso ese rostro siempre tranquilo parecía ocultar algo bajo la superficie. Fingí no tener apetito. Después de que se fue, tiré la sopa. Menudo chiste. Solo quería vivir el resto de mis días como una viuda cómoda y bien alimentada. No acompañar a su difunto padre en el santuario ancestral. Esa noche me acosté temprano, listo para atrapar a la rata en mi trampa. 02. Pero cerca de la medianoche dormía profundamente, olvidándome por completo de ratas y trampas. De repente un escalofrío me recorrió la pierna. Alguien me había levantado la manta sin hacer ruido. Desperté de golpe, pero mantuve los ojos cerrados, obligándome a mantener la calma. Oí un leve crujido. A través de una estrecha rendija entre mis párpados, lo vi desabrocharse lentamente el cinturón y tirar su túnica al suelo. La cama se hundió ligeramente bajo su peso. Se sentó en el borde, levantó la colcha y se acostó a mi lado. Me temblaban las manos y el cuerpo estaba rígido como una tabla. Que alguien me diga, por favor, ¿qué demonios estaba pasando? Mi buen y obediente hijo, ¿estaba deseando a su madrastra? Pei Waichuan se giró de lado, apoyándose en un brazo, acercándose poco a poco. Cuando estuvo a un palmo de distancia, no pude soportarlo más. Me incorporé de golpe. Aferrándome a un último atisbo de esperanza, susurré: «H. Waichuan viene a ver a tu madre tan tarde. ¿Estás sonámbulo? ¿Estás despierto?» El aire se congeló. Hizo una pausa y luego se apartó un poco. Bueno, supongo que no sirve de nada fingir. Venir aquí a estas horas no es nada inocente.
Apretando fuerte la manta, mi rostro palideció. Bajé la voz, furioso. Pei Waichuan, ¿qué crees que estás haciendo? Soy tu madre. Mamá. Ladeó la cabeza, con una leve sonrisa burlona en los labios. No sabes exactamente lo que quiero hacer. Sentí un escalofrío. El niño que había criado se había convertido en un hombre alto y corpulento. Un brazo bastó para jalarme contra su pecho. El equilibrio entre nosotros se había invertido por completo. Aunque se arrodilló ante mí, se sentía más como un cachorro de lobo encadenado. Sabía que no me haría daño de verdad, pero no pude evitar el miedo que me recorría la espalda. Esto es traición, ¿entiendes? Un pecado así podría costarte la cabeza. Había pasado 7 años en el campo de batalla. Ni siquiera había regresado cuando murió su padre. Iba a tirarlo todo así como así. Suavicé el tono. Eres joven todavía. No entiendes lo que haces. No hagas tonterías. Pei Waichuan rió distraídamente. Mamá, si no tuviera miedo de asustarte, ya lo habría hecho. No es que no sepa lo que hago. Es que sé exactamente lo que hago. 03. ¿Qué pasa, señora? La voz de Sao Tao llegó desde afuera de la puerta. Rápidamente tapé la boca de Pei Waichuan con la mano y grité una excusa rápida. Para mi sorpresa, me lamió la palma de la mano. Cuando por fin oí que Sao Tao se iba, le di un fuerte golpe en la cara. El sonido se quebró en el silencio. Se quedó paralizado. Retiré la mano con el rostro rígido y pálido. Sus ojos se oscurecieron poco a poco, afilados como los de un depredador. Como un lobo, como un tigre. Ardiendo con una luz peligrosa. El miedo me invadió el pecho mientras intentaba alejarme. Pero me agarró y me presionó contra la cama. ¡Madre mía! Su nariz rozó mi mejilla, su aliento era caliente y tembloroso. Como el abrigo de algodón suave que una vez le cosí. Ligero y suave. Pero abrasador al tocarme la oreja. Papá se ha ido, susurró. Ahora mírame. Todo mi cuerpo temblaba. En la oscuridad su mirada era densa e insondable. Lleno de deseo. De anhelo. De locura y moderación. Pero ni una pizca de respeto por la mujer que lo crió. Me quedé paralizada. 7 años de diferencia. Se había convertido en alguien que apenas podía reconocer. Cuando me casé y me uní a la mansión del duque, era solo un chico más bajo que yo. Los sirvientes lo arrastraron al salón para saludar a su nueva madrastra. No había querido mirándome con la mirada feroz de un lobo. Conocía esa mirada demasiado bien. Era la misma expresión que tenía años atrás. Cuando se arrodilló junto al cadáver de su madre biológica. Negándose a que nadie se la llevara. 04. En aquel entonces ya tenía más de 18 años y seguía soltera. Una solterona, como todos decían en voz baja. Justo entonces estalló un escándalo en la capital. El hermano menor del emperador, el príncipe Chun, Pei Dai, se había involucrado en una pelea pública con otro noble, solo por pelearse por un cortesano. Desde ese día, la noticia corrió como la pólvora. El príncipe Chun prefería la compañía de los hombres. El emperador adoraba a su hermano. Y en circunstancias normales, los casamenteros deberían haber hecho fila a las puertas de la mansión del príncipe Chun. Pero tras el escándalo, todas las familias nobles de la capital mantuvieron a sus hijas alejadas. Ninguna chica quería pasarse la vida encerrada en una jaula, custodiando un matrimonio vacío. Mi madrastra lo pensó una y otra vez antes de hablarme. El príncipe Chun puede tener ciertas inclinaciones, dijo. Pero su familia es adinerada y está desesperado por casarse. Si logras casarte con él como su segunda esposa, quizá no tengas su afecto. Pero estarás a salvo y protegida toda la vida. Ya estuvo casado y tiene un hijo. Mientras mantengas una buena relación con él, puedes hacer la vista gorda ante lo que haga afuera. Nuestra familia no es poderosa, y tú solo eres la hija de una concubina. Si te niegas, de que nunca encuentres una pareja mejor. Y mucho menos una que te convierta en esposa en lugar de concubina. Bajé la mirada y respondí en voz baja.
Haré lo que mi madre diga. Y así se fijó la fecha de la boda. Con tambores y petardos, me uní a la familia del príncipe Chun. Para mi sorpresa, Pei Dai no era nada arrogante. Nunca me trató con desdén. En nuestra noche de bodas, me levantó el velo rojo de novia. Sus ojos estaban cansados y ligeramente descontentos. Sin embargo, su voz seguía siendo amable. Me dijo que no había querido volver a casarse. Pero el palacio no podía prescindir de una señora que lo supervisara. El emperador lo había presionado para que tomara una nueva esposa, prometiéndole que todo lo que hiciera después sería asunto suyo. Solo te pido, dijo, que cuides bien de Waichuan y administres la casa como es debido. Cumplir con los deberes de madrastra será suficiente. Por supuesto, acepté de inmediato. Ser la princesa consorte del príncipe Chun. Sin suegros que me sirvieran por encima. Sin concubinas que me intrigaran por debajo. ¿Qué más podría querer? Pei Dai pasaba sus días perdido en poesía, vino y encuentros amorosos. Si no estaba componiendo versos, estaba vagando bajo la luna con alguien más. Después de la noche de bodas, nunca más compartió cama conmigo. La vida era tranquila, predecible. Solo tenía que llevar los libros y cuidar al niño. ¿Para qué quejarme? Ni hablar. A la mañana siguiente de la boda, cuando arrastraron a Pei Waichuan ante mí para saludarme formalmente, me temblaron tanto las manos que casi se me cayó la taza de té. Unas criadas y sirvientes mayores lo obligaban a arrodillarse, sonriendo obsequiosamente mientras lo obligaban a bajar los hombros. Pei Waichuan no pronunció palabra. Simplemente se mordió el labio y me miró fijamente con los ojos rojos y furiosos, como un toro joven a punto de embestir. Dejé mi taza de té con fuerza sobre la mesa. Xiao Tao lo comprendió al instante. Dio un paso al frente, les dio una bofetada a los sirvientes y ayudó a Pei Waichuan a ponerse de pie. Un hijo no querido. Una hermosa madrastra joven. Por supuesto, los sirvientes observaban el viento y tomaban partido. ¿Pero un sirviente que se atreviera a intimidar a su amo? Eso, sin importar la casa, era absolutamente intolerable. Hice que castigaran a esos sirvientes insolentes y los vendieran en el acto. Pei Dai rara vez estaba en casa, y Pei Waichuan, aún joven, había sido claramente tratado con dureza en su ausencia. Más tarde, Xiao Tao trajo medicinas y fuimos juntos a la habitación del niño. Mis intenciones eran simples: los bueyes deben tirar del carro, los caballos deben llevar a los jinetes. Y como señora de la casa, era mi deber mantener el orden en la casa del príncipe. Después de todo, Pei Dai ya había pasado su mejor momento. Mi seguridad futura dependía de Pei Waichuan. Pero me empujó fuera de la puerta, arrojándome la medicina. Me tambaleé hacia atrás y Xiao Tao me atrapó justo a tiempo. Nuestra Señora vino por amabilidad a ver cómo estabas. ¿Cómo te atreves a ser tan grosero? Con un fuerte portazo, la puerta se cerró de golpe desde adentro. No necesito tu falsa amabilidad, gritó. Me toqué la nariz, suspiré y dejé la medicina junto a su puerta de todos modos. 06. Los osmantos de la residencia del príncipe florecieron, y la cacería real anual se acercaba rápidamente. El emperador solo tenía un hermano, el príncipe Chun. Así que naturalmente no lo excluirían. Unos días antes de la cacería, preparamos nuestras cosas. 3 personas, 3 carruajes y partimos hacia los terrenos de caza imperiales. En el carruaje de Pei Dai iba otro hombre, la cortesana a la que nadie de la casa podía ver. La mayoría de los hombres se fueron de caza. Así que me fui solo y aburrido, y llevé a Xiao Tao a dar un paseo por el campamento. El valle boscoso estaba cercado a ambos lados, con una larga extensión de montañas como fondo. Sin darnos cuenta, nos habíamos adentrado más. El paisaje era hermoso, mucho más salvaje y libre que cualquier cosa dentro de los muros de la mansión. Entrecerré los ojos y vi una figura familiar. Parecía Pei Waichuan. Estaba a punto de gritar cuando varias figuras aparecieron entre las sombras. A su alrededor, hombres vestidos de sirvientes, con el rostro cubierto, cada uno empuñando un cuchillo. 07. Los recién llegados, sin duda, venían con malas intenciones. Envié rápidamente a Xiao Tao a buscar ayuda, aparté los arbustos y me acerqué sigilosamente.
Solo pueden culparse por tomar lo que no les pertenecía. La principal cortesana de la corte Nanfeng es del mejor postor. Las reglas son reglas. Como tu padre no las entiende, tendremos que enseñártelas. Pei Waichuan no tenía a dónde ir. La espada estaba a punto de caer cuando grité apresuradamente, «Quiero ver». ¿Quién se atreve? El emperador adora al príncipe Chun. Si alguien le hace daño, no tendrá un buen final. Detente ahora y fingiré que esto nunca pasó. Los enmascarados me habían visto escondido cerca. En cuanto hablé, sus espadas se volvieron hacia mí. Si te matamos, nadie sabrá jamás quién lo hizo. Mi amenaza no funcionó. En cambio, nos capturaron y nos ataron a ambos. De repente gritos resonaron por el bosque. Princesa consorte. Su Alteza. Los enmascarados intercambiaron miradas inquietas. Maldije en voz baja. Xiao Tao, ¿por qué era tan estúpida? Armar semejante alboroto solo enfurecería a los secuestradores. ¿Y si decidían matarnos en el acto? Por suerte valoraban su vida. Tras una breve mirada, nos subieron a Pei Waichuan y a mí a sus caballos y huyeron. Al llegar a una pendiente pronunciada, simplemente nos arrojaron al suelo. Rodamos y rodamos hasta el fondo con las manos atadas arañándose contra piedras y ramas. Para cuando nos detuvimos me dolía todo el cuerpo. Estaba bien. Más viejo y robusto. Pero Pei Waichuan yacía de espaldas a mi lado con los ojos cerrados. Me incorporé con dificultad y vi sangre extendiéndose bajo su cabeza. Mi corazón dio un vuelco. ¿Se golpeó el cráneo? Pei Waichuan. Pei Waichuan, despierta. Sus ojos se movieron levemente pero no se abrieron. Miré a mi alrededor. Era un desierto desolado. Incluso si Xiao Tao lograra encontrarnos, para entonces ya podríamos ser presa de los lobos. Y Pei Waichuan seguía sangrando. Por suerte, con las prisas, los secuestradores no nos habían atado las piernas. Me tambaleé hacia una roca afilada y comencé a cortar la cuerda, poco a poco. Para cuando el cielo se oscureció y retumbó un trueno, la cuerda finalmente se rompió. Me tambaleé hacia él con la mano temblorosa mientras revisaba debajo de su nariz. Respiraba, gracias a Dios. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que la sangre no provenía de su cabeza, sino de una herida en su hombro y espalda. Me arranqué la túnica y la envolví alrededor de la herida lo mejor que pude, luego intenté cargarlo cuesta arriba. Tenía 14 o 15 años, era delgado, pero aún demasiado pesado para mí. Agarré un palo grueso a modo de bastón y avancé poco a poco. A mitad de camino casi resbalo y casi nos caigo de nuevo. La sacudida despertó a Pei Waichuan. Se negó a que lo cargara más. Así que lo sostuve con las piernas temblorosas y avanzamos juntos con dificultad. Para entonces ya estaba completamente oscuro. Antes podía seguir nuestras huellas. Ahora, solo el recuerdo me guiaba. No habíamos comido en casi 5 horas y yo tenía hambre y sed. Tras un largo silencio, Pei Waichuan dijo, déjame. Guarda tus fuerzas. Quizás aún lo logres. Le agarré la manga. No. Si salimos, salimos los dos. A este paso, ninguno lo hará. Contuve el aliento. No te preocupes. Xiao Tao fue a buscar ayuda. Ya deben estar buscándonos. Volvió a guardar silencio. Después de un rato murmuró, de pequeño, me encerraron en la bodega de hielo por ser malo. Papá no vino. Mi enfermera tampoco. Me quedé allí toda la noche, casi muerto de frío. Una criada que traía hielo me encontró por casualidad y me salvó. Si esperas que venga papá, sálvate. Ja. Lo miré desconcertado. No cuento con el príncipe, dije. Le pedí a Xiao Tao que llamara directamente al emperador. No te preocupes. No sacaré a los dos. ¿Con esa estúpida criada tuya? ¿No te da miedo morderte la lengua por decir esas tonterías? Abrí los ojos de par en par. Tan joven, pero con una lengua tan afilada. Él respondió sin dudarlo. ¿Y no eres tan joven? ¿Para qué discutir con un niño?
08. Una tormenta azotó las montañas esa noche. No fue hasta bien entrada la noche, cuando por fin cesó la lluvia, que los rescatistas nos encontraron. Mi visión se nubló y me desplomé. Pero en lugar de que mi cabeza tocara el suelo, la mano de Pei Waichuan la amortiguó. Nuestra ropa estaba empapada, la lluvia y el sudor se mezclaban. Estábamos demasiado débiles para movernos y nos llevaron directamente de vuelta. El emperador, furioso, ordenó una investigación exhaustiva. La reacción de Pei Dai fue apacible, como si no hubieran sido su esposa e hijo quienes casi mueren. Pensé en lo que había dicho Pei Waichuan, en cómo había pedido ayuda en esa bodega de hielo y nadie acudió. A mi marido no le importaba. A su padre no le importaba. En cierto modo, tuve más suerte. Al menos tenía un padre que se preocupaba por mí y una madrastra que nunca me maltrataba. Pensando en eso, no pude evitar mirar a Pei Waichuan con lástima. Dejó la cuchara con un ruido metálico. ¿A qué viene esa mirada? Sonreí amablemente. Nada, nada. Come más. Durante los siguientes meses, la relación entre nosotros se tranquilizó. Se acabaron las miradas de odio. Se acabó la hostilidad. Ya no tiraba las medicinas ni la comida que le enviaba. A veces incluso venía a mi habitación a escribir o a hacer sus clases. Todas las mañanas al saludarme seguía diciendo, solo vine a ver si ya te moriste, pero a su edad, las palabras rara vez llegan al corazón. Lo entendí. Oí que él también había empezado a estudiar con ahínco en la academia. La familia de su madre había formado a varios eruditos destacados, y él mismo era muy ingenioso. Su maestra lo elogiaba a menudo, diciendo que había encontrado su camino de nuevo, e incluso me felicitó a mí, su madrastra, por haberlo criado bien. Durante un tiempo mi reputación disfrutó de un modesto ascenso. 09. Las estaciones iban y venían. Los años transcurrían en silencio. Pei Waichuan se había convertido en un hombre joven. Ahora me sacaba una cabeza entera. Por mucho que caminara de puntillas, ya no podía alcanzar su altura. Me senté en el patio, sosteniendo una caja de comida y abanicándome perezosamente. A través de la ventana abierta, la luz del sol se derramaba sobre el atractivo perfil de Pei Waichuan, sentado erguido, escribiendo cuidadosamente con su pincel. Una suave brisa recorría el patio, la luz del sol era cálida pero apacible. Todo el patio estaba sereno, tranquilizándome. Cuando Pei Waichuan trabajaba en algo se dedicaba por completo con total concentración, sin darse por vencido hasta terminarlo. Por eso su reputación había crecido tan rápido en los últimos 2 años. Aún así, suspiré en silencio. Quizás porque no se llevaba bien con su padre, Pei Dai, el erudito amante de la poesía, Waichuan no tenía ningún interés en las artes literarias. Últimamente había oído hablar de levantamientos en el sur y del estallido de nuevas guerras. Si elegía el camino militar, tampoco sería una vida fácil. Pero no importaba. Era el único heredero de la casa del príncipe Chun. Nunca sufriría la pobreza. ¿Cuándo llegaste? Dejó el pincel con los ojos iluminados de sorpresa al verme sentado afuera. Se apresuró a cubrirme los hombros con una capa, regañándome suavemente. El viento sopla fuerte aquí afuera. ¿Por qué no me esperaste adentro? Le di una palmadita en la espalda. Cuida tus modales. Soy tu madre. No quería interrumpir tus estudios, eso es todo. Xiao Dao trajo una bandeja llena de pasteles. Toma, prueba algunos. Pei Waichuan cogió un pastel amarillo de forma extraña y le dio un mordisco con cuidado. Uf. ¿Qué es esto? Lo hice esta tarde. Pastel de osmanthus. Bueno, ¿qué tal? Lo observé expectante. Dio otro mordisco y dijo con fingida seriedad, una exquisitez indescriptible. Cuando llegó la hora de irse, abrió una caja larga envuelta en tela que tenía en su escritorio. Dentro había una horquilla de plata, delicada y luminosa, con una mariposa tallada en la punta, cuyas alas parecían revolotear a cada paso. Me encantó al instante y regresé a mi patio radiante de alegría. Olvidé por completo preguntar a quién era el sombrero verde junto a su escritorio. La horquilla encontró su lugar en mi cajón, junto a una pequeña linterna con forma de figurita de azúcar,
unas piedritas brillantes, un tigre de tela, un libro ilustrado y varios folletos de cuentos, pequeñas baratijas que Pei Waichuan me había traído de fuera. Desde que supo que nunca había comido espinos confitados, a veces pasaba por el mercado después de clase para comprarme dulces o juguetes pequeños. Cuando tenía tiempo me enseñaba a leer y me compraba cuentos populares. No eran cosas caras, pero el pensamiento detrás de ellas era inconmensurablemente valioso. 10. El 15 de septiembre era raro que Pei Dai se quedara en casa, uniéndose a Pei Waichuan y a mí para una cena de mediados de otoño. Para cumplir con mi deber como esposa, tomé un poco de comida con mis palillos y la puse en el plato de Pei Dai. Pei Waichuan, observando, hizo lo mismo y puso un trozo de pescado en el mío. Los buenos modales siguen al buen ejemplo. El ambiente era cálido y armonioso. Justo cuando me sentía complacido, un sabor amargo se extendió por mi lengua. Pescado agridulce. Dios sabe que detesto la comida agria. La mesa parecía tranquila, pero cada vez que Pei Dai bajaba la cabeza, nuestras miradas, las mías y las de Waichuan, se cruzaban en una batalla silenciosa. Ese chico se estaba volviendo cada vez más rebelde. El pescado que tenía en la boca estaba demasiado agrio para tragarlo y demasiado desagradable para escupirlo. Mientras dudaba, un sirviente entró corriendo. Mi señor, malas noticias. El maestro Sichen de la corte Nanfeng ha enfermado. Están a punto de expulsarlo. Antes de que terminara, Pei Dai ya se había puesto de pie y salía corriendo. El cuenco se volcó derramando la comida que acababa de servirle. Solo Pei Waichuan mantuvo la calma, comiendo su arroz sin prisa. Al anochecer, Pei Dai regresó con el hombre en brazos, dirigiéndose directamente a sus aposentos. Mientras Cao Dao molía tinta para mí, se enfureció. ¿Cómo pudo su señoría actuar así? ¿Traer a ese hombre de vuelta tan abiertamente? ¿Qué dirán de usted, mi señora? ¿Sabe lo que hace? Está demasiado ansioso para pensar con claridad. Eché un vistazo a los caracteres torcidos que había estado escribiendo y dejé el pincel a un lado. Vamos. Ya que el invitado ha llegado, al menos debería hacerle una visita. Esa noche fui a sus aposentos. Sichen pidió hablar conmigo a solas. La puerta estaba abierta. Yacía en la cama, diciendo muchas cosas ambiguas. Que su señoría y él estaban verdaderamente enamorados, que no me hiciera ilusiones. No me hacía ilusiones y tenía la conciencia tranquila. Así que lo dejé charlar, cumplí con mi deber y me fui. Pero ese breve encuentro me trajo el desastre. 11. Una plaga se había extendido recientemente por la capital. Sichen, que se relacionaba con gente de todos los ámbitos, ya había presentado síntomas el día anterior. Después de conocerlo, la fiebre me consumió en tan solo una noche. Esta mañana, por mucho que Cao Dao me llamara, no me desperté. Cuando me tocó la frente me ardía. El rostro de Pei Waichuan se ensombreció al ir a buscar a un médico. 2 pacientes en una misma casa. Toda la residencia se puso nerviosa. Siguiendo mis órdenes, Cao Dao esparció polvo de cal y quemó artemisa por toda la finca. Todos llevaban velo sobre la nariz y la boca. Prohibí que nadie entrara a mi habitación. Solo traían comida y medicinas cada día, dejándolas junto a la ventana. Habían construido una pequeña trampilla corrediza, suficiente para que una cesta de asa larga llevara cosas a mi cama. Cao Dao lloró y rogó que lo dejaran entrar, pero cerré la puerta con llave. Una vida es una vida. ¿Por qué arriesgar la suya por la mía? Pei Waichuan venía todos los días. Cada vez que me traía comida, me llamaba. Si no respondía, simplemente se quedaba allí parado y se negaba a irse. La fiebre me había quemado durante días. En mi delirio vi el rostro dulce y triste de mi difunta madre, sus dedos enredándose suavemente en mi meñique, susurrándome que la siguiera. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, vi a Pei Waichuan sosteniendo una bandeja de pasteles y la horquilla de plata, con expresión tímida y cautelosa mientras me preguntaba si me gustaban. Quise decir que sí, pero solo me dio un ataque de tos. Justo antes de perder el conocimiento por completo, oí gritos afuera. Sen Yunji. Un estruendo o el sonido de la puerta al abrirse de una patada, y luego todo se oscureció. Lo último que vi fue el rostro de Pei Waichuan, presa del pánico.
12. Cuando desperté ya habían pasado 5 días. Todas las ventanas de la habitación estaban abiertas, y Sao Dao me limpiaba la cara con un pañuelo. En cuanto me vio despierto, se arrojó a mis brazos negándose a soltarme. En cuanto me ayudó a incorporarme a la cama, Pei Waichuan entró con un tazón de medicina. Se quedó paralizado al verme despertar, sin atreverse a dar un paso más. De repente las lágrimas le corrieron por el rostro. Gracias, murmuré con voz ronca. Sigo viva. Pei Waichuan apartó suavemente a Sao Dao, insistiendo en darme la medicina él mismo, soplando cada cucharada antes de llevármela a los labios. Sao Dao estaba a nuestro lado, relatando en voz baja lo sucedido en los últimos días. Los médicos imperiales habían comenzado a investigar una cura en cuanto estalló la epidemia. Tras medio mes de insomnio, por fin encontraron una fórmula. Apenas había comenzado a usarse en palacio, pero aún no había resultados claros. Al enterarse, el príncipe corrió al palacio y trajo a un médico imperial. Pero antes de que el hombre pudiera cruzar el umbral, Pei Waichuan desenvainó su espada y amenazó con llevarlo a mi habitación. Suin seguía inconsciente, su vida en peligro. Naturalmente el príncipe se negó a entregar al médico. Pero Pei Waichuan presionó su espada contra el hombro de Pei Dai, y lo obligó a obedecer, arrastrando al médico a mi patio a fuerza de voluntad. Sao Dao miró a Pei Waichuan, estaba limpiando el cuenco de medicinas, y susurró, Su Alteza no lo vio entonces, tenía los ojos completamente rojos. Parecía que había perdido el control, asustando a todos de muerte. Pei Dai estaba furioso, gritando maldiciones por todo el jardín. Pero el tono de Pei Waichuan había sido gélido. ¿Acaso sabía el tío real que el médico que solicitó debía atender a una cortesana? El emperador siempre había adorado a su hermano menor, pero ni siquiera él permitiría que sacaran a un médico del palacio en momentos tan críticos. Solo para atender a un simple juguete. Después de todo, aún no se había examinado a todas las concubinas del palacio interior, e incluso los funcionarios podrían estar en peligro. ¿Qué importaba más? ¿Y si el emperador se enteraba de que Suin, infectada con la peste, había estado viviendo en un espacio reducido con su propio hermano, probablemente la ejecutaría en el acto? Así que solo quedaba una excusa para pedir prestado un médico imperial. La princesa consorte estaba gravemente enferma. Xiao Tao suspiró. En estos últimos días, el heredero apenas se ha separado de tu lado. Parece que de verdad trata a su excelencia como a su propia madre. Suspiré en mi taza de medicina. El niño había crecido. Había aprendido a cuidar a los demás. Pero ese mismo niño considerado debía de tener algún problema, porque insistió en alistarse en el ejército. Pei Dai nunca intentó detenerlo y yo tampoco pude. Empacó un pequeño bulto y estaba listo para partir. Desesperado, solo pude darle un pequeño amuleto para protegerlo. Esa partida duró 7 largos años. Durante 7 años permanecí en la vasta mansión del príncipe. La horquilla plateada con forma de mariposa que él había confeccionado ya no brillaba. La cometa que una vez hizo se había podrido. Los sonajeros, los molinetes de madera, las cerraduras Lubon, el caleidoscopio, todo parecía haberse ido con él. Los sirvientes iban y venían, y aunque solo faltaba una persona, sentía como si me hubieran vaciado la mitad del corazón. Durante casi medio año, soñé con Pei Waichuan todas las noches, leyendo o paseando junto a la ventana, volando cometas conmigo en el jardín. Cada vez que abría los ojos casi esperaba que entrara a saludarme, que luego se fuera a la academia y regresara después de clase con el último libro de cuentos en la mano. En el 6º año de su servicio en la frontera, Pei Dai falleció. Me ocupé de los asuntos funerarios y, aunque me avergonzara admitirlo, sentí una pequeña e inexplicable alegría. Apresuré a Sao Tao a ordenar la vieja habitación de Pei Waichuan, pero la guerra en la frontera estaba en su apogeo y no podía regresar. Solo ahora, tras una victoria aplastante, ha regresado a la capital, justo cuando no preví su repentina partida al ejército. No esperaba que su regreso a la capital fuera para mí. Sao Tao llamó a la puerta, susurrando nerviosamente. Bien alimentado y descansado estos años, seguía medio dormido, cargado de sueños. De repente un brazo me rodeó la cintura, la colcha y me abrazó con ternura. Mi alma casi huyó de mi cuerpo.
Giré la cabeza y me encontré con los ojos del hombre de mis sueños. 14. Pei Wai Chuan y yo dormimos juntos. Literalmente misma cama, diferentes edredones. Cuando se inclinó como si realmente estuviera a punto de besarme, me tapé la boca y le puse condiciones. Pareció entender, quizá dándose cuenta de que era una línea a la que me había retraído tras innumerables concesiones, así que por una vez se portó bien. Me senté junto a la ventana, revisando libros de cuentas, tomando notas. En un momento dado entró escribiendo a mi lado con una expresión de desdén manifiesto en el rostro. Han pasado 7 años. Incluso la caligrafía de Cao Tao ha mejorado, pero la tuya sigue siendo un espantajo. Me sonrojé. Al fin y al cabo, yo era mayor que él. ¿Qué derecho tenía a burlarse así de mí? Casi tiré el pincel, pero entonces suspiró levemente, extendió la mano para sujetarme y puso la suya sobre la mía. Su otro brazo me rodeó, apoyándose en el escritorio. Sus manos eran lo suficientemente grandes como para envolver las mías por completo, las manos de un soldado, callosas y fuertes, pero curiosamente delicadas al guiar el pincel. Lo mojó en tinta, hizo una breve pausa y pensó. Luego comenzó a escribir con trazos suaves y seguros. Acababa de llegar de la corte vestido con una túnica oficial de corte perfecto que acentuaba su figura alta y erguida. Al arremangarse, los músculos de sus antebrazos se flexionaron sutilmente, fuertes y esbeltos, y con un solo movimiento casi pudo abrazarme por completo. Seguía absorto en esos pensamientos cuando me di cuenta de que su pincel se había detenido. Me miraba con una leve sonrisa. Rápidamente volví la vista al papel. Allí estaban 8 caracteres, escritos con trazos gruesos y precisos. Mi corazón leal y mi tierno cariño. ¿Nunca comprenderías mi dolor? Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Cuando levanté la vista, sus ojos estaban llenos de un anhelo silencioso y algo peligrosamente cercano al amor. Xiao Tao entró, echó un vistazo y exclamó «¡Guau!». Luego salió sigilosamente. 15. Sabía que esto no podía seguir así. Vivir bajo el mismo techo que él, cuando era evidente que sentía algo por mí, y yo, siendo completamente indefensa ante la belleza, estaba destinado al desastre. Últimamente Pei Wai Chuan había estado entrando al palacio con frecuencia. No sabía qué hacía allí, pero llegaba a casa todos los días con cara de pocos amigos. Me preocupaba constantemente. Si alguno de los dos cometía un solo desliz, podría acabar en la ruina. Así que inventé una excusa para ir a un templo a rezar y me escabullí discretamente. El joven abad del templo Xiangji, el maestro Ruxin, era increíblemente atractivo. Cráneo perfectamente formado, rasgos refinados, cejas y ojos despejados. Cuando sonreía, parecía un inofensivo loto blanco en plena floración. En este mundo las doncellas que quedan tienen sus dificultades y las viudas las suyas. Yo ya tenía 26 años, era viuda, pero aún tenía que seguir viviendo. Por mi salud mensual y mental, aunque no podía tocar, al menos podía mirar. El maestro Ruxin juntó las palmas de las manos a modo de saludo, permaneció en silencio a mi lado y sonrió con serenidad. Esa sonrisa fue como una brisa que me rozaba la mejilla, como flores de durazno reflejadas en el agua de un manantial. Abrumado hice un gesto con la mano y dejé caer una generosa donación en la caja de incienso. Había planeado quedarme 2 noches en el templo, pero quizá la sonrisa del joven maestro había sido demasiado deslumbrante. Perdí el sentido y esa misma noche me dio fiebre alta. Había venido en secreto con solo unos pocos sirvientes. Conociendo a Xiao Tao, seguramente ya estaría roncando en la habitación de al lado. Sediento, estabilicé mi pesada cabeza y busqué agua a tientas. Se me resbaló la mano. La taza de té se cayó y se hizo añicos, cortándome la palma. Aturdido y febril, me quedé allí, demasiado aturdido para saber qué hacer. TSK, ¿te dejé sola 2 días y ya te lastimaste otra vez? Una voz familiar atravesó la oscuridad. 16 Pei Wai Chuan encendió la lámpara, miró los fragmentos en el suelo y de inmediato me levantó en sus brazos. Me quedé completamente atónita. No le había dicho a nadie que estaba aquí. ¿Cómo demonios me había encontrado?, balbuceé. ¡Qué doble coincidencia! Wai Chuan, ¿qué haces aquí? Su rostro estaba sombrío como un rayo.
Sin responder, me agarró del brazo y curó la herida con movimientos rápidos y eficientes. Solo cuando terminó habló en voz baja y fría. No es casualidad. No podía dormir sola. Vine a buscar a mi madre. Por cierto, eran guapos los monjes de aquí. Gemí y me agarré la cabeza, que me dolía mucho. ¿Dónde está Xiao Tao? Me duele la cabeza. Su fría palma se posó brevemente en mi frente. ¿Tienes fiebre?, preguntó incrédulo. ¿Viniste a ver a un monje mientras ardías? Me arropó con fuerza entre las mantas. Intenté protestar débilmente. Lo has entendido al revés. Primero vi al monje y luego me dio fiebre. Pei Huaiquan me abrazó con manta y todo. Forcejeé, temiendo hacerle daño, y tosí 2 veces. Suéltame. Tú también te contagiarás. Me abrazó con más fuerza, con voz gélida. ¿Crees que soy tan frágil como papá? ¿Qué tiene que ver tu pobre padre con esto, muchacho? No es eso, murmuré. Pero si alguien nos ve, causará problemas. ¿Crees que soy un problema? Estaba a punto de replicar cuando vi sus ojos entrecerrados, brillando levemente por la humedad. No soy tan feo, ¿verdad?, murmuró. ¿Por qué no puedes mirarme como mirabas a ese monje? La tenue luz de la vela proyectaba sombras en su rostro, profundizando las arrugas de sus cejas y el puente de su nariz. Hoy vestía de forma informal, con el cuello largo y pálido, visible desde el cuello, la curva de su garganta, elegante, masculina, peligrosamente seductora. A diferencia de la serena belleza del maestro Ruxin, la belleza de Pei Huaiquan era penetrante, casi depredadora. Cuando fruncía el ceño, era un lobo. Cuando bajó la mirada, un cachorro herido. Mátame si quieres, pero por favor, no hagas pucheros. Tragué saliva con dificultad, todavía sediento. Después de esa noche fue como si Pei Huaiquan hubiera activado algún interruptor interno. Empezó a comportarse como un consentido a cada paso. Justo el año pasado, antes de un banquete, seguía aferrado a mí, insistiendo en elegir mi atuendo, con los brazos alrededor de mi cintura, negándose a soltarme. Le aparté la mano de un manotazo y ayudé a Xiao Tao a bajar del carruaje. La capital era un lugar de filas rígidas y lenguas más afiladas. No nací noble ni tuve la suerte de tener un esposo de buena posición. La peculiar situación del príncipe me había convertido desde hacía tiempo en el blanco de las burlas de la ciudad. No se atreverían a burlarse de mí abiertamente por el príncipe, pero no tenía ningún deseo de poner a prueba su autocontrol. Después de unas cuantas rondas de vino, salí a tomar el aire y caminé con Xiao Tao hacia el jardín de ciruelos. La nieve apenas había empezado a cesar. Las flores rojas brillaban contra los montículos blancos, de una belleza impresionante. Pero como siempre, la belleza atrae la fealdad. Lu Xiangjia, bisnieto del duque de Xinghua, estaba allí, antiguo compañero de escuela de Pei Huaiquan. Yo rara vez salía y la primera vez que me vio, me confundió con la esposa de un funcionario de poca monta, hablando con una incorrección escandalosa. Incluso después de saber quién era, no se había mordido la lengua en lo más mínimo. Un mal presentimiento me invadió. Me di la vuelta para irme, pero era demasiado tarde. Me bloquearon el paso. Vaya si es la princesa consorte del príncipe Chun, se burló Lu. ¿Dónde está tu esposo hoy? Lo ignoré intentando esquivarlo, pero volvió a bloquearme el paso. Sencillún, dijo arrastrando las palabras, hija de una concubina de un oficial de 5º rango. Casada con un sodomita, ahora viuda. Alargó cada palabra con venenosa diversión. El vino de frutas del banquete ardía lentamente, me daba vueltas la cabeza y me temblaba la mano mientras me aferraba al brazo de Xiao Tao. Lu Xiangjie se acercó un paso más. Claro que sí, estás por debajo de mí. Pero como eres bonita, supongo que haré una excepción. Uno de sus compinches rió entre dientes. Al príncipe ni siquiera le gustan las mujeres. Quizás esta pobre princesa nunca ha visto a un hombre de verdad. Lu, ¿le harías un favor? Lu rió con crudeza. Entonces, ¿por qué no me dejas ilustrarla, aquí mismo, hoy? Xiao Tao gritó mientras la apartaban a empujones. Su férreo agarre me aferró la muñeca. Grité pidiendo ayuda, pero era una noche gélida y el jardín de ciruelos estaba lejos de los salones principales.
Los eunucos y las criadas de turno se habían escabullido a un lugar cálido. No vino nadie. Me arrastró por la nieve hasta que abrió de una patada un trastero vacío y me metió dentro. El hedor a alcohol y el aliento agrio me golpearon como un muro. Volteé la cara con disgusto. Soy la princesa consorte del príncipe Chun. Si te atreves a tocarme, te denunciaré ante su majestad. Me dio una bofetada fuerte en la cara con desprecio. Adelante. Díselo. Una princesa consorte profanada por otro hombre. ¿Qué crees que hará su majestad? ¿Castigarme? ¿O recompensarte con un cordón de seda para ahorcarte y expiar la vergüenza de tu esposo? El mundo se volvió blanco. Nadie me había golpeado antes, pero sus palabras eran ciertas. Era la razón por la que siempre me había mantenido en la sombra, siempre cautelosa, siempre temerosa. No podía arriesgarme a si el emperador exigiría que siguiera de luto o me uniera a mi difunto esposo en la muerte. Las lágrimas me quemaban las mejillas. Justo esta mañana, todo iba bien. Antes de bajar del carruaje, Pei Huaichuan me había estado tomando el pelo, diciéndome que no bebiera demasiado y prometiendo recogerme más tarde. Y ahora, nadie venía. Nadie me oiría. Mi ropa ya estaba medio rota. Mis hombros desnudos me escocían por el frío. Cuando su mano agarró el nudo de mi ropa interior, cerré los ojos. 18. El contacto repugnante que esperaba nunca llegó. En cambio, se oyó un agudo grito de dolor. Abrí los ojos. Pei Huaichuan estaba levantando a Lu Xiangjie por la nuca y estrellándolo contra la pared. No había habilidad ni técnica, solo una lucha cruda y brutal, con cada golpe impactante y sordo. En cuestión de segundos, Lu Xiangjie no emitió ningún sonido. Pei Huaichuan lo montó a horcajadas, sin dar señales de detenerse. Detente, dije agarrándome la túnica. Pei Huaichuan, detente. Lo matarás. Se giró pálido de miedo con la misma expresión que tenía 7 años atrás, durante la plaga. Finalmente lo soltó. Lu Xiangjie se desplomó en el suelo como un cerdo muerto. Sin decir palabra, Pei Huaichuan se quitó la túnica, me la envolvió, se arrodilló y me puso los zapatos uno a uno con cuidado. De repente se dio una bofetada. Llegué tarde, dijo con voz ronca. Mi culpa. No te protegí. Lo abracé temblando de alivio y miedo. Si la muerte fuera nuestro único fin, preferiría enfrentarla con Pei Huaichuan. Ya no me importaba si el camino que nos aguardaba conducía al infierno o a otro lugar. Esa noche Pei Huaichuan me llevó de vuelta. El invierno en la capital se estaba volviendo más frío. Las chimeneas de la mansión no calentaban lo suficiente y por la noche siempre me dejaba llevar hacia el calor que sentía a mi lado. Poco a poco mis brazos se deslizaron alrededor de su cintura. Pei Huaichuan tampoco dormía. Me dejó acercarme arropándome la espalda con la manta para abrigarme. Sencillún, susurró. ¿Te gusta Jiangnan? Jiangnan. Ese lugar de cuentos. Eterna primavera, llena de vida y color. Pei Huaichuan apretó la mandíbula. Dicen que Jiangnan está lleno de hombres guapos. Dudé. Bajó la cabeza y en la oscuridad, nuestras miradas se cruzaron. La capital está llena de engaños, dijo. No puedo estar tranquilo aquí. Así que o te casas conmigo y te protegeré a plena luz del día, o vienes a Jiangnan conmigo. Solo te doy 2 opciones. Me mordí el labio. Ninguna me parecía bien. Levantó una esquina de la colcha. La ráfaga de aire frío me hizo estremecer. Date prisa, insistió. Me aferré a la manta frunciendo el ceño. Bien, te elijo. Pero sigo siendo tu madrastra. ¿Y el emperador? No te preocupes. Guardó silencio dándome suaves palmaditas en la espalda con la palma de la mano, en tono solemne. Las 3 cartas, los 6 derechos y una boda de 8 carruajes. Xinjian, me casaré contigo como es debido. No te haré ningún daño. Sus palabras me tranquilizaron al instante. Me relajé contra su pecho y me quedé profundamente dormido. 20. Pei Huaichuan hablaba en serio cuando dijo que no permitiría que me hicieran daño.
Cuando regresó a casa ese día, estaba gravemente herido. 30 azotes con la vara. Su túnica estaba empapada de sangre y sus pasos eran inestables. El eunuco tuvo que ayudarlo a llegar a casa. El viejo eunuco sacudió su batidor de cola de caballo, secándose las lágrimas. Su señoría no lo sabe. El aire se arrodilló frente al estudio imperial durante casi 3 horas, y luego le rogó a la emperatriz viuda. Esa piedra de tintero, su peso. Su majestad se la arrojó directamente. TSK, TSK. Incluso este viejo sirviente sintió un dolor en el corazón al verlo. Rompí a llorar, llorando mientras aplicaba la medicina, aplicando la medicina mientras lloraba. Estaba completamente abrumado. Los monjes del templo Xiangji solo me sonreían si les pedía limosna, y los hombres guapos de Jiangnan solo me adulaban si les daba dinero. Pero solo Pei Waichuan estaba dispuesto a recibir una paliza por mí. 30 latigazos. Nadie más podía hacer eso, solo él. Luego vinieron 2 decretos imperiales. El primero, la princesa consorte del príncipe Chun falleció repentinamente tras la muerte de su esposo. El segundo otorgaba un feudo a Pei Waichuan. Que abandone la capital inmediatamente. El mismo eunuco entregó los decretos. Conmovido por mis lágrimas y la persuasión de Pei Waichuan, adornó la historia de sus heridas al informar. Para cuando Pei Waichuan se recuperó, ya era marzo en Jiangnan. Fue entonces cuando me enteré de que había renunciado a todos sus honores militares, depuesto su armadura y regresado a la vida civil solo para obtener el consentimiento del emperador. Una vez más, se me saltaron las lágrimas. Así que cuando me tomó de la mano y se paró a mi lado frente al escritorio, lo seguí de buena gana. Un magnolio se inclinaba hacia la ventana, con sus capullos a punto de florecer. Me sujetó la muñeca, guiando el pincel mientras me enseñaba a escribir. Se me hizo un nudo en la garganta mientras seguía sus instrucciones, escribiendo un verso torpe. Entonces su rostro se endureció, repentinamente severo, como el de un viejo erudito severo. A este paso me lo estás poniendo muy difícil. Madre. Me sonrojé al instante. Afuera, Xiao Dao llegó con pasteles de melocotón recién horneados. Empujó la puerta cerrada del patio, suspiró al oír las risas ahogadas en el interior y luego se sentó en los escalones a comer sola. Más allá de la puerta, el agua murmuraba y los sauces se mecían. Era un manantial apacible y floreciente. 21. La perspectiva de Pei Waichuan. Yo era el heredero de la casa del príncipe Chun, pero vivía peor que un perro. Mi padre no quería ni a mi madre ni a mí. Pasaba sus días en banquetes de poesía o con cortesanas en la corte de Nanfeng. Mi madre murió de pena, y yo quedé con unas niñeras crueles. En invierno, no había carbón. Temblaba tanto que no podía sostener un bolígrafo. Papá decía que estaba demasiado débil. En verano, el calor era insoportable. Cuando intenté colarme en la bodega de hielo, me encerraron. Al amanecer, nadie había venido a buscarme. A nadie en esa mansión le importaba si vivía o moría. Aprendí pronto. Si alguien te quiere, tus rabietas se consideran malcriadas. Si nadie te quiere, todo lo que haces es rebelde. A los 15 años, tuve una madrastra. Las niñeras me arrastraron a conocerla. Pensé que sería como todas las demás, pero casi se le cae la taza de té del pánico y me preguntó, ¿estás bien? ¿Te duele? Limpió la casa ese mismo día. Nadie se atrevió a maltratarme otra vez. Me enviaba comida, ropa, medicinas. No entendía por qué era tan amable, y eso me asustó. Tiré su medicina. Pero ella nunca se enojó. Nunca me ignoró después de eso. Me hizo abrigos gruesos de algodón, zapatos suaves, cosas que nadie más hacía. Pero también fue terriblemente insensata. Ese día, durante la cacería, debería haber dejado que me capturaran. En cambio, corrió directo al peligro. Estaba tan frágil que apenas podía caminar mientras me ayudaba, pero aún así me cargó en su espalda, con las piernas temblorosas. Le dije que me bajara. Dijo en voz baja, vivir ya es bastante difícil. No te rindas tan fácilmente. Al despertar,
Lo primero que vi fue su rostro despeinado con sangre filtrándose por la manga mientras me daba la medicina, sus ojos claros solo me veían a mí. Esa noche fui a su habitación. Desde la ventana, oí a su criada curándole las heridas y a ella susurrándose, «Está bien. Está bien. No duele». Algo en mi pecho se retorció dolorosamente como si alguien lo hubiera aplastado con el puño. Nunca había conocido a una buena persona. Así que cuando la conocí fue como la lluvia después de la sequía, como la vida floreciendo en la tierra muerta. Esa noche juré que la trataría bien, que la honraría como a mi propia madre. Pero rompí esa promesa. Después de tanto tiempo separado de mi padre, casi lo olvidé. Eran los casados. Cuando ella le sirvió la comida, con su voz suave y cálida, apreté los palillos con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Solo pude usar un plato de pescado agrio para insinuar mis celos. Sabía que mis sentimientos estaban cambiando o quizás habían estado equivocados desde el principio. Un amor así jamás vería la luz. Hay quienes aman y nunca pueden tener, otros sí y nunca aprecian. Cuando mi padre casi la mata, y le puse la espada en la garganta, deseé con todas mis fuerzas matarlo. Fue entonces cuando comprendí que para proteger a alguien, hay que asegurarse de que no pertenezca a nadie más. Nunca podría ser mi buena madrastra. Estaba destinada a ser mi esposa. Si amaba el dinero, amontonaría ante ella la riqueza del mundo. Si quería poder, lo acapararía todo para que nadie en la capital pudiera menospreciarla. Pero ella, por codiciosa y astuta que pareciera, no quería nada. Su único deseo era paz y seguridad. Cuando la frontera norte se sumió en el caos y nadie se atrevió a tomar el mando, afilé mi espada y fui a proteger la frontera. Cuando regresé se comportó como si nunca me hubiera conocido, educada y distante. De día hacíamos el papel de madre e hijo. De noche mis sentimientos reprimidos se descontrolaban. Al final, besé esa flor fría en la nieve. Pero Chan Ziyun se negó a aceptarme. Prefería visitar monjes que mirarme. Mis camaradas se burlaron de mí, si te gusta, tómala. TCH. Los hombres que dicen eso nunca han tenido esposas. Cuando amas a alguien, hasta tu mirada debe ser cálida. Demasiado quema, muy poco congela. ¿Cómo podría soportar lastimarla, forzarla? Pedí consejo a todos. La señorita Chu dijo, las lágrimas son la mejor dote de un hombre. Así que me arrodillé a los pies de Chan Ziyun, con lágrimas en los ojos, y cuando ella bajó la mirada, sus ojos se suavizaron. Su corazón vaciló. Ayudé al emperador a pacificar el noroeste. No habría más guerras durante 30 años. Cuando me pidió mi recompensa, dije, quiero a Chan Ziyun. La vida es corta, 10 años de ignorancia, 10 años de debilidad. Con tan poco tiempo, ¿para qué atarse a reglas y arrepentirse? Así que acepté el indulto dorado de mi familia, el sello de mando de 3 ejércitos, incluso las escrituras de la propiedad del príncipe. El emperador no dijo nada, simplemente me despidió con un gesto. Al irme me detuve, me di la vuelta y me arrodillé de nuevo. Su Majestad debería haberme dado una paliza, así mi sinceridad parece más convincente. Se rió con incredulidad y me dio 10 golpes. Pedí 20 más. Y efectivamente cuando regresé ella misma se encargó de todo, me cambió de ropa, me aplicó la medicina con su aliento cálido, me dio de comer sopa cucharada a cucharada. Al verla mimarme con su dolor y sus cuidados, mi corazón, por fin, encontró paz.